Uno, dos, tres. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es un capítulo que podría llamarse también El viajero del siglo, como el capítulo de Andrés Neumann. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al sur. Edwin Uribe, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero se encuentren muy bien hoy y con la maleta lista, como ya dijeron por ahí. Natalia Ardila Hola a todos y todas. Me encanta tenerlos de nuevo por aquí. Escúchenos hasta el final. quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. El día de hoy nos dedicaremos a hablar de literatura argentina y nuestra relación con ella. Y queremos contarles que estamos muy emocionados con nuestra entrevistada de hoy, la autora de Come Tierra, Dolores Reyes. Antes de eso, empecemos con nuestra pregunta de siempre. ¿Qué están leyendo, chicos? Bueno, yo estoy terminando de leer Dazán. Confieso que me ha dolido bastante. Hace rato no me picaba un libro tan duro. Y estoy leyendo Dioses y Hombres de Guarochirí, de José María Arguedas. Bastante interesante, de los libros que recuperan como la mitología del Perú antiguo y pues una obra principalmente escrita en quechua. Entonces ahí se la recomiendo. Yo estoy un poco más al sur, estoy en la relectura de Háblame de Amores, una obra de Pedro Lemebel, que es la última que recopilado su crónica en vida. Y estoy por primera vez leyendo su primer libro, que es Incontables, que por fin lo tengo. Todo esto a propósito del club de lectura, más de que un club de lectura, de un ciclo de lecturas que estamos haciendo en Garabato alrededor de la obra de Lemebel. Además tengo a Rita Indiana con una segunda lectura que se llama Nombres y Animales. Yo ya había leído antes La Mucama. Y de más al sur tengo Querido Nicolás de Pablo Pérez en una edición argentina de Black Ríos. Yo estoy muy feliz leyendo primera vez, debo confesar, a Pero Lemebel. Estoy leyendo Tengo Miedo Torero. Después de tanta insistencia del señor Carlos, por fin ha llegado a mis manos. Y no, está muy curioso, me ha gustado bastante. Y por otro lado, tengo dos libros en esta noche que están esperando para que yo me decida, y es un libro de Clarice Lispector o el que me han regalado pues que nos hemos regalado entre nosotros, de Carla Wolfenbein. Bueno, yo sigo con mis lecturas de la semana pasada, antepasada. Avanzo lentamente en Las Inseparables y también en los cuadernos y no dejo de sorprenderme como con esa voz tan crítica y tan visionaria, tan adelantada a su tiempo de Simone de Beauvoir. Y bueno, por otro lado, de nuestra entrevista con Gloria Susana Esquivel, quedé muy antojada de leer Dinamita. Ya había tenido como la oportunidad de hojearlo, pero decidí que lo quería en mi biblioteca, por lo que hablamos sobre los referentes y todo lo que faltó. Entonces, bueno, ha sido como muy iluminador. Creo que es un libro que provoca muchísimas reflexiones sobre la voz, sobre el manifestar ideas y sobre tejer diálogos. Entonces, estoy muy feliz leyéndolo. Bueno, por otro lado, recuerdo una conversación que tuvimos hace unos días con Carlos, en la que hablábamos de cómo llegó, o bueno, más bien de cómo llegamos a la literatura argentina, que al final en ambos casos fue como algo voluntario, ¿sí? No una lectura obligada. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál es su relación con la literatura argentina? ¿Cómo llegaron ahí y cómo ha sido esa relación de ahí en adelante? Una vez Argentina también es otro título de Neumann que alude a ese país y que también podría ser otro título. Yo aquí lanzando títulos mientras que grabamos. Pero yo creo que, claro, al empezar fue El Túnel, que es como una suerte como de perfume latinoamericano, que yo siento que son obras que al final envejecen un poco mal, justamente por su, digamos, como por el carácter bélico que están ahí, por esa idea de matar a la otra, ¿no? Que además es parte de la entrevista con Dolores Reyes.
Pero ya el amor por la literatura argentina nace con Puig. El beso de la mujer araña es una novela que yo he releído bastante. En un momento me puse obseso y busqué libros de Puig por todas las librerías, nuevas, usadas, prestadas, lo que fuera. Y soy muy orgulloso de tener casi por completo el autor de Puig Angelical y La traición de Rita Hayworth, entre otras obras. Lo cierto es que por esa línea, digamos, marica, por supuesto, aparece Copy y Perlonger. Perlonger, que es una maravilla y un visionario exiliado de ese país por loca, porque, claro, más allá de que Puig era una loca, digamos, más tranquila, Perlonger era una loca bastante revolucionaria y con una postura crítica muy vasta, entonces terminó exiliado en Brasil. Como Borges, que termina un poco metido en Ginebra y con el que me costó como aceptarme, lector de Borges, y aceptarlo a él como un estandarte de la literatura argentina. Y fue en una clase con Elena Iriarte donde finalmente pude acercarme al autor y terminar siendo cómplice de su amor por Wilde, ¿no? Y actualmente yo creo que mis afectos están más con Camila Sosa y con María Gainza, de la cual quisiera aprender la escritura. Quiero creer que cuando grande voy a escribir como María Gainza. ¡Qué belleza! ¿Cuándo vamos a leerte? Por Dios santo. Quiero leerte ya mismo. Ese demora. Ay, qué bueno que tengamos tantos autores. Es una maravilla hablar de literatura argentina porque hay tantos que uno ya no sabe y se repite, pero bueno. Yo por mi lado, Cortázar por siempre, forever and ever. Creo que la primera lectura de Cortázar siempre a uno lo sorprende. Sería maravilloso poder volver a leer Casa Tomada, La continuidad de los parques o Axolotl por primera vez. Sería una maravilla. Creo que esas fueron como mis primeras lecturas. Obviamente, Sábato con el túnel también fue como muy temprano. Y ya en la universidad me encarreté mucho más con Borges, por supuesto, eso sí, siempre está y estará, aunque al principio cueste un poco leerlo, uno ya no puede parar. Y también el Martín Fierro me pareció un libro increíble que hay que leerlo como con mucho encanto y uno le da como mucho conocimiento de lo que es Argentina. Y ya como al final, pues leí muchos cuentos de Lugones, que es increíble. Bueno, a mí me parecieron un poco similares a Macedonio y Fernández en términos de como ese misterio, ese terror, pero no un terror Stephen King, sino un terror latino, no sé cómo explicarlo. Y ya por último, Roberto Walsh, Pizarnik y Oliverio Girondo, que tiene, pues que lo vi, que me enamoré un poco de él, porque vi una película un poco cursi, no es que sea buena, pero tenía todos los diálogos, era poesía que se llama El lado oscuro del corazón y pues desde ahí empecé a leerlo y me gusta muchísimo. La adolescencia que es tan cursi. Ay, exacto, Pero ese lindo de pedazo de Oliverio la vida. Girondo siempre me acuerdo de un poema que se llama como 12 o 14, 12, que está puro lleno de comas y al final de todas esas acciones, que son puras acciones eróticas, uno termina así, con la exhalación. Es maravilloso. Ese poema también me recuerda la juventud que ya se fue. Una maravilla, una maravilla. Bueno, pues aquí estamos de suspiros y de cuando yo sea grande quiero escribir como quién. ¿Cómo quiere escribir usted? Yo no, todavía no. En esta pregunta vamos a coincidir, ya sea Borges, ya sea Cortázar, porque pues en medio de todo son como autores que siempre nos han acompañado, que han ido de la mano de las letras colombianas, ¿no? Siempre nos los han puesto como ya sea en la universidad, ya sea, por ejemplo, Cortázar fue mucho época de colegio, entonces yo siento que ahí en ese espacio coincidimos. Sin embargo, pues también hay otros detrás y así como llegó Puig a la vida de Carlos, también, por ejemplo, a mí llegó Adolfo Bioy Cázares, por ejemplo, Silvino Campo, Manuel Mujica Lainez y ya unos más actuales como Pedro Mairal, por ejemplo, Samantha Schweblin con Siete Casas Vacías, que me parece un librazo, Sacheri, y pues hay dos autores que ahorita tengo muy presentes y muy en la mira, que es Antonio Di Benedetto con las novelas de la espera y la señorita, bueno, ya la señora Hebe Ujar, que también me parece tremenda escritora, una excelente cuentista, entonces yo creo que por ahí fue donde empecé como a reafirmarme más por las letras argentinas.
Así que, bueno, ese es como mi pool, como mi acercamiento. A propósito de Eve Ujar, hay que decir que ella es más cronista que otra cosa y que es como la prima hermana de la autora de las primas Aurora Vinturini, que ahora por Ay, fin ahorita tenemos, que por fin llegó. llegaron Por- las primas, las sobrinas y las hermanas llegaron todas, de todas toda juntas. la familia. Sí, sí, señor. Pues Tiene mira toda que la yo no he razón. leído las crónicas de Eberhard y no, pues de hecho no sabía que pues era más cronista, pero he leído sus cuentos y me parecen fantásticos, sensacionales. Me recuerdan mucho a Duras, como por esta mirada de la observación y también al inspector por su manera de narrar en ciertos momentos. Creo que es una autora maravillosa. Pero bueno, como que retomando la pregunta, creo que volvemos a Cortázar, que fue como para mí la gran puerta a la literatura argentina, pero sobre todo como al cuento y a la literatura latinoamericana. Yo creo que cuando yo empecé a leer a Cortázar, había estado muy concentrada y muy enfocada en Europa y como en ese canon europeo. Y cuando descubrí esa narrativa como tan juguetona y tan vívida y tan lúdica, pues obviamente me explotó la cabeza y me hizo querer buscar más hacia ese lado. También leía la poesía de Cortázar en esa época súper adolescente y me encantaba y creo que de ahí pues salté a todas esas poetas que pues que me gustan tanto y que me han marcado tanto porque pueden expresar muchas cosas como que tengo en el alma, como pues Olga Orozco y como Alejandra Pizarnik y como Storni, como Diana Velesi y como Susana Tenon, que definitivamente me cambiaron totalmente. Entonces creo que mi relación con la literatura argentina ha sido una relación cuyos pilares reposan en el cuento y en la poesía y que me permite reivindicar esos dos géneros además. Pero bueno, ahora hablemos un poquito como de qué libros o qué autores nos marcaron. Voy a resaltar mucho la labor que hacía Manuel Puig con el tema del lenguaje y eso también me lleva a lo que hace Antonio Di Benedetto en Sama y no solamente con el lenguaje sino con las temáticas tan particulares que trata en esas tres novelas. El tema del ruido, el tema de esperar algo que nunca llega, el tema del suicidio. Yo siento que ahí hay una riqueza enorme y Antonio Di Benedetto me marcó en ese sentido por la forma en cómo trata esos temas, en cómo los hace ver, si bien de una forma trascendental, de una forma humana, por así decirlo, algo que existe y algo que debemos tratar, pero las metáforas que emplea para hablar de esas tres temáticas son una cosa demasiado buenas y densas. Él es un autor que me marcó junto con Puig, pero pues obviamente cada uno con sus diferencias. Bueno, yo creo que los autores o libros que más me marcaron de la literatura argentina, por encima de todo, Cortázar, obviamente, porque pues sí, lo que decía Caro es como sinónimo de adolescencia y de cuando empezaba como a descubrir que le gusta a uno leer, Cortázar marcó como un gran parte de mi vida. Y como les había dicho Martín Fierro, creo que también es un libro que lo leí con mucha pasión, que incluso encontré un fragmento de Andrés Calamaro en alguno de los versos y pues obviamente no fue escrito por Andrés Calamaro, sino que a mí cuando lo leí fue como wow, me gustó aún mucho más. Y Juan Gelman es un autor que a mí me ha encantado, ya lo descubrí mucho más grande, ya como al final de la etapa universitaria, pero es un autor que vale mucho la pena leer y releer y como esa descripción, esa voz más que descripción del dolor, del sentimiento, es una cosa maravillosa. En mi caso, yo creo que, claro, a veces nos centramos más en el siglo XX porque el siglo XXI como que todavía lo estamos digiriendo. Y por eso entonces me pongo como en una novela del 2000 que sería Plata Quemada, aunque reconozco, como dijo Caro, que Argentina es una nación de cuento y poesía. Piglia en Plata Quemada hace una reescritura de un episodio casi que de la prensa roja bonaerense y hace un relato, digamos, como de los pillos que vuelven a ser los cuchilleros de Borges, que viene a ser el Martín Fierro, pero en otro giro de tuerca.
y en ese sentido es una novela que tiene además una erótica fantástica,